este expediente de la Dirección Federal de Seguridad que retrata al empresario Claudio X González Laporte, presidente del Consejo de Administración de la transnacional Kimberly-Clark, como un enemigo del bienestar social. Es lo que podemos ver en este expediente que consultamos aquí en la revista Contralínea, identificado con el folio P, diagonal 295643, elaborado por esta Dirección Federal de Seguridad sobre Claudio X González Laporte. En estas fichas de la extinta policía política, como se le conocía en aquellos años a la Dirección Federal de Seguridad, que hacía pues no solo labores de espionaje, sino incluso otras violaciones a derechos humanos, y también hacía labores de seguridad nacional desde la parte civil. Pues se registran, por ejemplo, los conflictos laborales y las huelgas estalladas en la transnacional Kimberly-Clark entre 1977 y 1983 por no incrementar el salario o por despedir masivamente a sus trabajadores. También dan cuenta de la posición antimarxista de quien fuera asesor de Carlos Salinas de Gortari. Recordar que Claudio X González Laporte, este empresario, fue nombrado asesor presidencial en el sexenio de Salinas de Gortari y pues como asesor presidencial estuvo metido en tantos temas, incluida la discusión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, que ya desapareció y ahora dio paso al Temec, pues porque eso es lo que le interesaba a esta familia de empresarios en aquellos años, en el sexenio de Salinas. Recordar que fue de 1988, diciembre del 88 a noviembre de 1994. Pues como asesor de Salinas tampoco se dio cuenta de cómo se operaban los recursos con la llamada partida secreta, de cómo se enriqueció Raúl Salinas de Gortari y en general la familia Salinas de Gortari, porque no se supone que están contra la corrupción o cómo. O sea, seguimos preguntándonos de qué se trata esto. Y justo este documento histórico de la Dirección Federal de Seguridad nos sirve para enterarnos cuál es la verdadera historia de este magnate. Pues dentro de estos papeles, de estos archivos de la DFS, también se revela su activismo contra la nacionalización de la banca en el sexenio de José López Portillo. Recordar que veníamos de una crisis profunda y los empresarios, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, pero de otras cámaras empresariales, incluida la Coparmex, pues se manifestaron en contra de esta nacionalización de la banca. Y ahí estuvo el activismo de Claudio X González Laporte. También se revela su cercanía con el presidente Miguel de la Madrid, pues previo a que fuera nombrado asesor presidencial, ya influía en la política económica neoliberal del sexenio de Miguel de la Madrid, también priista. Frente a esta crisis, para que no hubiera más nacionalizaciones, pues asesoraba o mantenía esta cercanía con Miguel de la Madrid. Incluso se iban a desayunar, lo invitaban a desayunar a la residencia oficial de Los Pinos para que ahí manifestara lo que a su derecho convenía, y por supuesto su derecho siempre se relacionó con los intereses empresariales, económicos de su familia, de sus de los empresarios allegados a a través del Consejo Coordinador Empresarial, cuando él estaba al frente, presidía este Consejo Coordinador Empresarial, y también para influir en el proceso de reconstrucción, esto tras el devastador sismo del 19 de septiembre de 1985. Todo eso queda revelado en estos documentos de la Dirección Federal de Electricidad, de los que damos cuenta en esta entrega de la revista Contralínea, así que los invitamos a que entren a www.contralinea.com.mx a leer el reportaje completo
pues para entender exactamente de qué se trata esta militancia de González Laporte. Pues un militante claramente del PRIAN, de la derecha, del conservadurismo, del neoliberalismo. González Laporte, Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo, ahora financia las campañas de propaganda negra en contra del gobierno del presidente López Obrador. No es la primera vez que financia esta propaganda negra, estas campañas de guerra sucia de carácter electoral. Lo hizo en su momento en el proceso electoral de 2006. Fue uno de los empresarios que metió dinero, de acuerdo con el propio primer mandatario mexicano. Lo ha narrado el presidente López Obrador en sus conferencias, pues que Claudio X González Laporte financió esa campaña que tuvo como lema principal AMLO un peligro para México. Incluso el presidente ha narrado otros episodios, como por ejemplo cuando fueron a rogarle al presidente Enrique Peña Nieto que interviniera ilegalmente en las elecciones de 2018 para que no llegara López Obrador, y que le pedían pues que declinara a José Antonio Meade para que Ricardo Anaya fuera el presidente. Luego le ofrecieron que declinaba a Ricardo Anaya para que fuera José Antonio Meade el presidente, pero López Obrador pues ha narrado que como Enrique Peña Nieto se sentía el payaso de las cachetadas, no les hizo caso, no intervino en ese sentido de violentar tanto las leyes. Por supuesto que hubo presupuesto público destinado a la campaña de José Antonio Meade, pero finalmente ya no se metió tanto las manos en ese sentido. Y pues al final el presidente López Obrador sí llegó a este máximo cargo público. Y también decir que en la actualidad, mediante donativos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sigue este empresario Claudio X González Laporte financiando las campañas de guerra sucia, porque recordar que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad no solo genera este fraude informativo, ¿no?, disfrazado de periodismo y además de periodismo de investigación, pues nada más decir que el periodismo no es posible si no es ético. ¿Y cómo va a ser ético un periodismo que se genera desde estos intereses cupulares empresariales y económicos? Claudio X González Guajardo es el presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. A través de esta asociación civil mete dinero Kimberly Clark, eso ya lo hemos demostrado en otros reportajes, y han litigado también contra las principales obras y políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador. Hoy lo veíamos, el propio primer mandatario mexicano lo recordaba nuevamente en su conferencia matutina, como ha litigado Claudia X González Guajardo y Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que el presidente nombra como Mexicanos a favor de la corrupción, como han litigado en contra de la Cuarta Transformación. Pues este expediente de la Dirección Federal de Seguridad revela de cuerpo completo a este enemigo del bienestar social, enemigo de los salarios justos, enemigo de las políticas que fortalecen al Estado-nación, como en su momento fue la nacionalización de la banca, pero eso sí, también lo revelan como aliado del llamado Estado mínimo y del modelo económico neoliberal. Entre otras cosas, se retratan las huelgas, los conflictos laborales de Kimberly Clark. También se retrata justamente cómo viajó en su momento a Nicaragua, a Cuba y a Panamá para promover la libre empresa. Esto lo hizo junto al ya fallecido empresario Jorge Chapa Salazar, quien era socio del grupo Icon y fundador de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven. Viajaron a estos países también para promover la libre empresa, además pues de narrarse otros momentos como su activismo contra la nacionalización de la banca privada. En torno a las
a los temas laborales, pues decir que en 1977, en 1980, en 1981 y 1983 estallaron huelgas en Kimberly-Clark. En ese periodo tan pequeño de tiempo, estallaron 4 huelgas en esta transnacional porque la compañía no aceptaba aumentar el salario de sus obreros en los términos que pedía el sindicato, pero también por despidos masivos en el contexto de las crisis económicas que se enfrentaban en aquel momento. 1,000 trabajadores que repartían estos productos que eran del sector transporte fueron echados a la calle por Kimberly-Clark, entre otras cosas. También se revela su antimarxismo, su antisocialismo en una de estas fichas, así que pues todos los detalles en www.contralinea.com.mx. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar pues qué declaraciones públicas ha hecho Claudia X González Laporte que lo revelen de cuerpo entero, y la verdad es que mantiene un perfil muy poco mediático, o sea, prefiere estar tras bambalinas, no mostrarse públicamente, pero encontramos unas declaraciones que nos parece importante rescatar para este contexto, para entender quiénes son, por qué financian la candidatura de Xóchitl Gálvez, por qué impulsaron a Xóchitl Gálvez pensando que era el verdadero contrapeso, porque la iban a poder vender como si se tratara de un producto publicitario y decir que ella es de origen indígena y que salió adelante por sus propios medios, que viene de abajo, que ella sí es pueblo, que a diferencia de Claudia Sheinbaum, ella no creció en la abundancia, no tuvo oportunidades y que supuestamente salió con su propio esfuerzo vendiendo gelatinas adelante. Pues ya todo eso se les fue de las manos, no pudieron controlar esa narrativa, de hecho ya ni siquiera la ponen como a la mesa porque quedó demostrado que Xóchitl Gálvez ha hecho su riqueza pues traficando, presuntamente traficando influencias, y también pues con estos nexos directos de conflicto de interés, por ejemplo con el caso del INAI. Entonces es muy congruente esta postura contraria al bienestar social que ahora demuestra este empresario al financiar las campañas de propaganda negra a través de esta Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que van encaminadas a desprestigiar el llamado humanismo mexicano, mientras que su hijo, Claudio X González Guajardo, impulsa directamente la campaña del PRIAN a la presidencia de la República a través de Xóchitl Gálvez, porque es la opción que garantiza justamente el regreso del modelo económico neoliberal a México, a la presidencia de la República, y también les garantizaría una presidencia a modo, una presidencia a la cual influir, como lo hizo en el sexenio de Miguel de la Madrid, como lo hizo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya nombrado asesor presidencial, como lo hizo en el sexenio de Peña Nieto, lo hizo también con Fox, lo hizo con Calderón, y pues este asesor de presidentes quisiera tener esta misma cercanía del poder fáctico empresarial con la presidencia de la República, pues como ocurrió en los otros sexenios neoliberales, pero sobre todo quisiera que se instaurara nuevamente este modelo neoliberal. Y les decíamos que estuvimos rastreando declaraciones de Claudio X González Laporte, encontramos pues justamente sus declaraciones en noviembre de 2011, cuando estaba lo peor de la guerra contra el narcotráfico, guerra entre comillas, porque ya se sabe que pues fue una guerra para posicionar al cártel de Sinaloa, y estaba ya pues esta crisis humanitaria terrible con esta asociación de García Luna con el cártel de Sinaloa, incrustado directamente en el gabinete, en la política de seguridad, era el principal ejecutor de la supuesta guerra contra el narcotráfico, García Luna, quien ya fue juzgado en Estados Unidos y encontrado culpable de traficar
cocaína en asociación del cártel de Sinaloa. Y decía en esta conferencia de noviembre de 2011 Claudia X González Laporte, pues que la inseguridad existe, que los cárteles del narcotráfico existen y su visión pues era tener un gobierno que se enfrentara a estos fenómenos delictivos. Vamos a escuchar esta primera declaración de Claudia X González Laporte. Se van a tratar en mucho más detalle posteriormente durante esta reunión. Y empezando por la situación de seguridad, que obviamente a todos nos preocupa, nos inquieta y crea mucha incertidumbre, pues es un reto muy, muy difícil. Empieza con la droga y con el consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, pero ya no nomás es eso. Ya se ha transmutado a una cosa mucho más seria, mucho más amplia y pues usando el vernacular de negocios, aunque no hay que ver esto como negocio en sí, pero ya se han diversificado y se han metido en tantas cosas que ya no se puede tratar estrictamente como un problema de drogas o de tránsito de drogas o de consumo de drogas. Antes éramos un país de tránsito, lo seguimos siendo, pero poco a poco también nos estamos volviendo, a medida que vamos creando más clase media en nuestro país, y ese es un objetivo que tenemos muy claro, que debemos de tener muy claro hacia adelante, de crear más clase media, pues desafortunadamente trae cosas no tan positivas como es también el consumo de drogas. Los carteles pues representan un reto muy importante a la gobernabilidad del país y pues esto se tiene que atacar. No hay otra manera de hacerlo. Y se tiene que hacer a través de contener el reto, contener la amenaza que se tiene, al mismo tiempo ir construyendo una capacidad institucional para combatir al crimen en todos sus sentidos, y esto empieza con policías, sigue por todo el sistema de procuración y administración de justicia y hasta las cárceles. Todo ello lo tenemos que volver mucho más institucional y levantar nuestra capacidad institucional para combatirlo. Y también, muy, muy importantemente, además de contener y construir nuestra capacidad institucional, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por la inclusión social, a través de la generación de muchos más empleos y de muchas más oportunidades educativas para nuestros jóvenes, para que no estén ahí tentados y ser presas de estas actividades ilegales. ¿Quién sabe qué vaya a suceder con las drogas, si se vuelvan legales o no, sigan siendo ilegales? Pero independientemente de que sean legales o ilegales, va a existir. El gobierno americano, el más poderoso del mundo, empezó su guerra contra las drogas hace 40 años y no ha cejado el consumo de drogas. En muchos sentidos se ha vuelto mucho más sofisticado y mucho más más fuerte. Así es que tenemos que reconocer esta realidad y tenemos que actuar en consecuencia, con contención, con construcción de la capacidad institucional y con la inclusión social que tanto necesitamos. Poco a poco estamos haciendo esfuerzos en cada uno de estos sentidos, pero tenemos que acelerar el paso, tenemos que aprovechar la crisis por la que estamos pasando en seguridad para precisamente hacer que nuestro país tome todos los pasos necesarios para combatir el crimen. Crimen existe en Nueva York, crimen existe en Chicago, en Los Ángeles, en Londres, en Madrid, en muchas partes del mundo, pero lo saben contener, lo saben combatir y sobre todo tienen todos los distintos programas, incluyendo muy importantemente que no haya impunidad. Lo que nos azota muy fuertemente en todo esto es la impunidad. ¿Y por qué nos azota? Porque pues es obvio
que no pagas el precio de transigir la ley, y eso no, de trascender la ley, eso no se vale. Ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. Noviembre de 2011 hacía esta declaración, pues ya habíamos pasado por los descabezados, por los colgados en los puentes, por cualquier cantidad de atrocidades en el contexto del gobierno de Felipe Calderón, y la única crítica que tenía Claudio X González Laporte, principal accionista de Kimberly Clark, era que en México había impunidad. Es el único señalamiento que hace, no hace ninguna otra crítica a la política pública de Felipe Calderón en la seguridad, ni tampoco del papel que venía desempeñando Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que ya después supimos estaba totalmente involucrado en la cadena del propio narcotráfico. Y pues resulta realmente de llamar la atención, porque ahora su campaña de Xóchitl Gálvez es una campaña del miedo, y la asesora a su hijo metiendo este miedo, diciendo que estamos en lo peor de la inseguridad, cuando en esos momentos teníamos una crisis humanitaria descomunal, con un 300% de aumento en los homicidios dolosos, y esta fue toda la crítica de Claudio X González Laporte al sexenio de Felipe Calderón. Nada, absolutamente nada. Y también recordar, noviembre de 2011, pues ya estábamos entrando en la competencia electoral hacia 2012. Se refiere justamente a que uno de los candidatos presidenciales, el que quedó en la presidencia, al que después tuvo cercanía, injerencia, asesoraba externamente Claudio X González Laporte, Enrique Peña Nieto, tenía en su agenda las reformas que a ellos les gustan, las reformas de carácter neoliberal. Vamos a ver cómo se refiere específicamente al caso de la reforma energética que acabó por entregar este sector a la iniciativa privada, particularmente el tema del petróleo. Y tenemos algunos pasos hacia adelante, también inclusive en ciertos cambios legislativos que se han dado en nuestro país, aunque no todos los que tenemos que lograr. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues es obvio que lo que más necesita nuestro país, no solo para generar más clase media, sino para combatir también la inseguridad, es más crecimiento. Tenemos un imperativo de crecer y tenemos que tener una narrativa también que nos lleve a crecer más, y tenemos que lograr que haya los cambios necesarios para poder crecer más. Tenemos demasiados obstáculos al crecimiento. Alguien podría decir que a pesar de ellos todavía crecemos, y cuando tenemos oportunidad inclusive llegamos hasta el 5 y pico % como el año pasado, pero de cualquier manera no estamos creciendo al potencial del país. Y no tengo que enumerar cuáles son muchas de estas cosas que nos detienen, empezando por nuestro sector educativo, siguiendo por todos los distintos sectores que están prohibidos, muy importantemente el energético, y es algo alentador ver que uno de los precandidatos más importantes a las elecciones del año entrante ya tomó una posición positiva al respecto del sector energético, y que nos está instando a que debemos de analizar y hacer los cambios necesarios para que nuestro sector energético se vuelva más productivo, más impulsor del crecimiento y de todo lo que necesita nuestro país. Pero todavía falta, a pesar de eso, todavía mucho más. Tenemos que ser muy realistas con nuestro sistema fiscal, que lo tenemos que reformar y a la vez hacerlo más promotor del crecimiento, y tenemos que también tener reformas políticas, porque no podemos seguir teniendo este impasse y esta parálisis
que hemos estado viviendo todos estos años. En fin, hay mucho que hacer y tiene que estar dirigido hacia crecer más y hacia poder lograr más creación de empleos, más creación de oportunidades educativas dentro del país para nuestros jóvenes y a ir eliminando la inequidad que tenemos en el país a través de la inclusión social. Pues más productivo el sector energético, en realidad es un eufemismo para decir apostemos a la privatización del sector energético, particularmente del petróleo. Claramente su posición queda muy evidente en este respaldo que hacía de forma indirecta a la candidatura de Enrique Peña Nieto. Se refirió también a la elección presidencial, particularmente a la influencia que podían ejercer los empresarios, las empresarias hacia estas elecciones de 2012 y que finalmente acabaron pues arrebatándole el triunfo al presidente López Obrador por segunda vez en un fraude monumental. Está el caso Odebrecht, el caso de las tarjetas Monex, el caso del propio Soriana y mucho financiamiento de este tipo para comprar el voto, y todo esto pues en asociación o clara influencia también del sector empresarial, porque lo que querían era impedir que el presidente López Obrador, lo que ellos consideraban el peligro para México, que en realidad es el peligro para sus propios intereses, llegara a la presidencia. Vamos a escuchar. En todo ello, y como aquí ya se comentó inicialmente, no dudemos de la capacidad de nuestro país de poder ir adelante. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones, decidir que queremos crecer y hacer todo lo necesario para lograr ese crecimiento. Y estamos entrando en la época de elección presidencial, momento en que debiéramos de poder tener más capacidad de influencia, y hay que asegurar que así sea. No nomás debiéramos, tenemos que asegurar que así sea. Tenemos que insistir, exigir de nuestros candidatos y luego ya de quien gane, que sus programas sean precisamente a lograr cada día más crecimiento en el país y todo lo que se necesita para apoyar ese crecimiento. Y hablando de política, pues tenemos elecciones presidenciales en el 2012. No hay duda, por lo menos de mi parte, que si las elecciones fueran mañana, quién sería nuestro siguiente presidente de la República, pero no son mañana las elecciones, todavía faltan cerca de 8 meses y vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso durante estos meses. Todavía probablemente sería una buena apuesta de aquí a 8 meses de quién pudiera ser nuestro siguiente presidente de la República, pero en fin, dejemos que el proceso se vaya dando y que precisamente esa persona se vuelva candidato del PRI. Vamos a ver quién va a ser el candidato del PRD. Dice que las encuestas salen en estos próximos días. Pues yo en lo personal tengo dificultad en creer cómo 2 encuestas y una tercera que supervisa las otras 2 van a tomar esa decisión para la izquierda, pero en fin, vamos a ver cómo se da. No tengo que decir quiénes son los 2 que están en las encuestas y a ver qué sucede. Respecto al PAN, pues también están entrando en su proceso y vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Obvio que ahorita pues hay mucho interés, diría, no nomás cierto interés en lo que suceda este domingo que viene, el 13 de noviembre, en el estado de Michoacán, no solo por la importancia de Michoacán y un estado que ha estado por muchos sexenios en manos del PRD y del PRI anterior al PRD, y pues el fenómeno de la cocoa de Luisa María Calderón, pues va a ser interesante ver cómo se desenlaza esto el domingo, y no nomás por lo que sería que el PAN por primera vez
estuviera al frente de un estado como Michoacán, sino lo que eso implica para candidatas femeninas que pudieran estar dentro de la elección presidencial y las elecciones del año entrante. Pues claramente decía práctico, casi que su candidato era Enrique Peña Nieto porque les garantizaba todo. Cuando se refiere al candidato del PRD y las encuestas, en realidad se refería a López Obrador. López Obrador estaba compitiendo contra Marcelo Ebrard, el candidato que más les gustaba, por supuesto, a la derecha, a los empresarios, a todos estos sectores. Era Marcelo Ebrard, que siempre ha sido muy cercano a la privatización también de los bienes y servicios públicos, pero él se decantaba muy claramente por el candidato del PRI. Ahora se decantan muy claramente por la candidata del PRIAN, porque ese es el modelo que les gusta. Ellos hablan de hacer más productivos los sectores y crecer más, pero en realidad se refieren a sus propias ganancias, no se refieren a que el pueblo esté mejor. Y cuando hablan de sectores más productivos, en realidad se refieren a la privatización, pero por supuesto que no lo dicen así porque no les reditúa de ninguna manera hablar con verdad ante el pueblo de México. Y continuó hablando sobre la elección presidencial de 2012. Esto fue lo que dijo el empresario principal accionista de Kimberly-Clark. No se nos olvide que una elección presidencial tiene características muy especiales. Si tratamos de tomar en cuenta los resultados de las elecciones intermedias y de las elecciones de gobernadores y de las elecciones de presidencias municipales importantes, etcétera, nada compara con una elección presidencial, empezando por el hecho que hay mucha más participación. Todas las otras elecciones, si se logra el 35 al 40% de participación, ya es fuerte, pero en una presidencial siempre hay y ronda alrededor del 65 al 70% de participación, y entonces entra muy fuertemente el aspecto de los votantes independientes y de los votantes nuevos y jóvenes que entran en cada de 6 años a votar. Entonces allí los candidatos, los partidos y todo el proceso electoral es muy distinto, mucho más retador y puede ofrecer distintas sorpresas dependiendo de cómo se desencadene todo el evento. Y el 2012 no va a ser distinto. No hemos podido lograr mucha reforma política, desafortunadamente, pero sí se logró una reforma electoral muy limitante a la voz independiente y a las voces de todos nosotros, y pues vamos a tener que vivir dentro de estas nuevas circunstancias durante este periodo electoral. En fin, he querido dar un breve, conciso y a la vez sí tomando en cuenta 3 factores que creo que son muy importantes para todos nosotros ahorita, no solo en nuestra vida diaria, son muy importantes para toda la sociedad y son muy importantes también para la capacidad de invertir, para el análisis de inversión y para la inversión en valor. Y yo soy un convencido de que nuestro país es un gran valor en el cual hay que continuar invirtiendo al máximo de nuestras capacidades y en consonancia con el hecho que el imperativo es crecer y crecer más en beneficio de todos. Muchas gracias. Pues Claudio X González Laporte diciendo prácticamente cuál es su modelo de nación que quiere, donde las leyes electorales incluso estén a modo de los propios empresarios. Claramente lo dijo, se debe de generar una reforma electoral que escuche las voces independientes. Seguramente se refería a Lorenzo Córdoba y todos esos independientes del sector electoral, o a quienes
que independientes les gustan, porque en su propuesta no decían nada de uso ilegítimo del dinero público en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los consejeros, consejeras, recientemente en el periodo de Lorenzo Córdoba, pues ganaban más que el presidente de la República, cubrían sus gastos sus gastos de alimentación con dinero público, les pagábamos hasta la despensa, hasta el súper con el dinero público, y de eso pues no había referencia, y por supuesto que ellos no acompañaron el llamado Plan B del presidente López Obrador, al contrario, litigaron a través de estas dos asociaciones civiles, Mexicanos contra la Corrupción y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, contra todo lo que propuso el presidente López Obrador para cambiar a este país y para dejar de permitir el saqueo del patrimonio nacional. Vamos a recuperar también lo que dijo Claudio X González Laporte tras el triunfo en 2018 del presidente López Obrador. El mismo 1 de julio de 2018, los empresarios pues muy agobiados por lo que estaba pasando, porque claramente no iba a representar el gobierno de López Obrador sus intereses, se reunieron de inmediato con el primer mandatario, con Andrés Manuel López Obrador, y esto es lo que dijo a la salida Claudio X González Laporte a la prensa, pues que ya le esperaba ahí para el famoso chacaleo, este momento, o la entrevista banquetera, donde los reporteros nos acercamos de inmediato a los personajes y les preguntamos cosas. Vamos a ver lo que él contestó aquel 1 de julio, justamente pues de cara a lo que iban a enfrentar, que era un nuevo modelo de nación que se llamó a la postre el humanismo mexicano. Bueno, la transición, para empezar, que es larga, de 5 meses, y hay que aprovecharla muy bien, porque realmente el salto que se da de ser jefe de gobierno, aunque la distancia entre el Palacio de la Ciudad de México y el Palacio Nacional, la distancia física es muy corta, en responsabilidades es inmensa, y yo creo que eso va a ser algo muy importante que va a suceder durante estos 5 meses de transición, y luego ya al entrar a la presidencia, porque obviamente el presidente electo va a querer atacar ciertas cosas como la corrupción, como el gasto, va a querer apoyar a los jóvenes, va a querer apoyar al sur, tiene varias cosas muy claras que quiere hacer, y que va a entrar rápidamente a actuar sobre ellas, por lo menos es lo que ha dicho. No le quiero poner ningunas palabras en su boca, él es lo que ha dicho, y estoy seguro que es lo que va a buscar hacer, pero como siempre sucede, desafortunadamente nunca hay suficientes recursos para cubrir todo, y entonces es muy importante la priorización que se haga para que las finanzas públicas estén sanas, y si las finanzas públicas están sanas, los mercados van a reaccionar bien, y la inversión y la confianza. Yo creo que el presidente electo tiene toda la intención de ser muy consistente en la cuestión de corrupción, pero esperemos a ver exactamente qué hace. En materia de seguridad, ¿cómo se debe? Bueno, seguridad es una situación absolutamente clave. Él nos dijo en la reunión que tuvimos con él, que fue una muy buena reunión, lo tengo que serenar al país, no podríamos estar más de acuerdo. Y él es la persona que lo puede hacer, como presidente electo, porque tiene un mandato para hacerlo, y entonces hay que aprovechar ese mandato para serenar al país. Esa es una palabra que a él le gusta usar mucho y con la cual estoy muy de acuerdo, y el resultado pues, es que tengamos un país más seguro, más sereno, porque ese es otro elemento, no solo las finanzas públicas y la confianza
para invertir. Si no hay seguridad, muchas cosas se empiezan a deshacer. Pues ahí estaba el pensamiento plasmado de Claudia X González Laporte, pues ya que le quedaba, sí, ya el pueblo de México había decidido de forma contundente que se necesitaba un gobierno distinto, progresista a lo que habíamos tenido durante 36 años de modelos corruptos neoliberales de carácter o más bien de corte de extremo capitalismo, donde ya habían saqueado totalmente al país. Pues ahí está lo que decía Claudia X González Laporte al salir de esta reunión. Por supuesto que no les cayó nada bien y les cayó de mucho peso que en este modelo del presidente López Obrador tuvieran que pagar sus impuestos, que no iba a haber ya condonación de impuestos a ninguna transnacional, a ningún capitalista, y por supuesto que eso no les gusta. Él decía, el propio empresario accionista de Kimberly Clark decía que pues habría que ver cómo se destinaban los presupuestos porque el dinero no alcanzaba. Pues ahí está la pensión a adultos mayores, que por supuesto es un gasto importante o una inversión importante del dinero público. Esta repartición de la riqueza que se genera en México ahora sí se destina directamente a los hogares, que ha repercutido en la salida de 5 millones de personas de esta situación de pobreza extrema, y que al mismo tiempo nos revela que aún con pandemia se puede salir adelante con un modelo humanista, con un modelo que sí vea a los más pobres y no solo vea la rentabilidad y la riqueza de pues los magnates, en este caso como Claudio X González Laporte.